Hola, hoy retrologando vamos a ver un personaje muy importante, muy relevante en la década de los 80 del siglo XX, donde se unificaba género negro con humor, con rock and roll, con bebidas. Me refiero a Phil Perfect debido al historietista Serge Clerc. Serge Clerc es un dibujante nacido en 1957, un creador de historietas muy imaginativo y con una línea muy personal, muy particular, emparentada, a mi modo de ver, casi hermanos, primos hermanos, con la obra de Yves Chaland, que ya comentamos aquí en el canal, en su momento, toda la obra, que ya falleció pues de forma muy prematura. Este no, Serge Clerc sigue vivo, pero ha tenido, en el mundo del cómic desapareció hace ya tiempo. Se han recuperado los materiales en el siglo XXI, pero él prácticamente no ha hecho nada nuevo por una serie de circunstancias. Él, muy jovencito, él hizo un magazine que editó él mismo y mandó unos dibujos a Metal Hurlant, publicación que lo acogió. Metal Hurlant y Serge Clerc fueron de la mano en su trayectoria. O sea, Serge Clerc yo creo que es el personaje, junto a Chaland, más relevante de la aportación francesa a la revista Metal Hurlant. Porque en la década de los 80, que es donde se funciona todo esto, hay esa mentalidad de la gente joven, del vividor de la juventud, hasta cierta edad, ya más no, que se resume en la frase conocidísima: sexo, droga y rock and roll. O droga, sexo y rock and roll, o como se quiera, el orden: droga, sexo y rock and roll. Pues esto, la droga menos, pero también, en este caso el alcohol, está muy reflejado en lo que vamos a ver. Serge Clerc no solamente hizo lo que vamos a las historias de Phil Perfect, sino que fue tanteando otros terrenos, la ciencia ficción, también muy de la época, en unas líneas muy de la época. Chaland también tenía en este registro, y sobre todo la unión entre la música, el rock en este caso, y el cómic. Si vemos muchas de las historias de Clerc, veremos que no va a contar aquí, porque no le interesa tanto la trama, no le interesa tanto la narrativa, la peripecia de lo que sucede, sino como transmitirnos un ambiente, una atmósfera y unos personajes que siempre son los mismos, en el caso, que en mi opinión es lo más destacado de su obra, de Phil Perfect, que son él y Sam Bronx. Esto los crea inmediatamente que empieza Metal Hurlant, y allí va publicando las sucesivas entregas, casi todo, aunque no todo, de este personaje. Él va dibujando también, él se inicia primero también con otras cosas de ciencia ficción, etcétera, etcétera, y a finales de los 80 Metal Hurlant desaparece, y este señor, Serge Clerc, que al parecer no sé qué problemas debía tener porque era un dibujante de primerísima línea, era destacadísimo, no encuentra editor una vez que desaparece Metal Hurlant. Y esto se combina con, por lo visto, según las informaciones que he ido manejando, con una crisis creativa de primerísimo orden, con lo cual no hace nada. Hasta que a finales de los 90, del siglo pasado, siempre hablando, retoma la actividad, empieza a hacer dibujos, ilustraciones, portadas de discos, etcétera, etcétera. Y ya pues, un poco hace alguna historia nueva en viñetas muy grandes. No es una historia, podríamos decir una compilación de fotos de Phil Perfect y tal. Y en los 2000, ya en 2011, hace Spirou y la modernidad, que es un Spirou, pero sin argumento, sin trama. Son historias que no tienen contenido prácticamente, solamente la plástica, la estética que se va mostrando allí, y se recopilan los 4 integrales sobre su obra en cómic. Empezando por 2011, por la que vamos a ver, Phil Perfect. Después tenemos aquí, que me he apuntado las fechas de los demás, que yo lo he visto, pero no me ha llamado la atención. Rock en 2014, decir que gran parte de esta obra de Rock y de los demás que vamos a decir está publicada en la revista Metal Hurlant, en su versión original y en la versión española, sobre todo la parte de Phil Perfect, pero no solo. 2014, Rock. Ciencia ficción en 2016, porque ciencia ficción él también hizo una serie de historietas, sobre todo un librito entero, monográfico, Capitán Futuro, de ciencia ficción, de extraterrestres que se pelean con rayos y cosas de esas. Y después el último, que es de 2017, Noir, que no es un cómic al uso, son ilustraciones que de género negro, mezclado con rock, con jazz, sobre todo también, y tal, pues recopila y hace este. Pero a nosotros nos interesa
de 2011. Phil Perfect. Phil Perfect, que es este personaje que aparece aquí, que como digo, tiene en Sam Bronx su compañero, su confidente, su amigo, su alter ego. Phil Perfect es un heterodoxo, es un detective que las normas se las pasa por el forro, que hace lo que le parece. Supuestamente hay casos, hay sucesos que tienen que investigar, sobre todo en una obra que no está publicada en español, porque este integral está en francés. Este integral lo he traído de un viaje, lo mismo que otros cómics que ya hemos hablado en el canal, como los tomos de Jim Hawking o de Alicia en el País de los Monos. Pues vi los 4 integrales y solo me interesó este, pero este me interesó mucho. Porque yo ya conocía la obra, porque en la colección humanoide de Metal Harlan, La Noche del Mocambo, estos son 5 historias breves de Phil Perfect, publicadas en el año 1985. La Noche del Mocambo, Nido de espía en Alpha Plash, Los hombres de negro, Un asunto de vida o muerte, Carmen Blues. Esto lo veremos ahora en el integral en francés, pero son las mismas, además los mismos colores, los mismos encartes, porque entre una historia y otra aparece Sam Bronx en un bar, bebiendo, emborrachándose, contándole la historia al camarero del bar. Pero vamos a ver el integral, que es lo que a fin de cuentas nos interesa, de forma sucinta, de forma así por encima. Pero bueno, aquí aparece un Phil Perfect en primera página como que hace una dedicatoria y vamos con el contenido. Aquí está todo el material de Phil Perfect que existe, o sea, no hay más, incluidas las cosas más últimas. Aquí aparece pues el primer fanzine que hizo en el 74, aparecen pues referencias biográficas de Serge Clerc, aparecen portaditas, diseños, hasta que aparece el primer dibujo de Phil Perfect. Es una especie de esbozo para una portada. Vamos viendo elementos, cómo va evolucionando el personaje. Aquí ya aparece Phil Perfect con Sam Bronx, igual que aquí en el bar. Estos son pues postales que iba haciendo. Aquí aparece con otros personajes de Metal Harlan, como el Quebra, como el Lucky Star, y después con este de Ben Radish, Jano, el de Quebra, y Frank Marguerin, el de Lucky. Eran los 4 dibujantes quizás más conocidos de Metal Harlan. Y vamos viendo, y pues aquí primero eso, pues apunte, diseños de portada de La Noche del Mocambo. Esta es la historia larga, más extensa de Phil Perfect. Aquí aparecen unas ilustraciones que no son la historieta en sí, que la historieta en sí la veremos después, pero porque claro, es el elemento destacado del álbum. Ilustraciones, comentarios, tal y cual. Bueno, vamos a pasar ya. Es que el dibujo es extraordinario. A mí el dibujo me parece una línea maravillosa. Phil Perfect y sus detectives. Esta es la primera historia. Aquí apuntada a mano Metal Harlan 14 a lápiz, porque esta es la primera historia que aparece en Metal Harlan 14 en la edición española, que es la que yo conozco. Donde, pues bueno, pues ya encontramos una situación de género negro, donde hay la chica guapa que le pide a Phil Perfect, en este caso morenito, que le ayude. Y hay, pues bueno, pues el secuestro correspondiente, las palizas, los golpes, y bueno, lo que le pasa a cada uno. No vamos a contar la historia en sí, porque bueno, aquí en Metal Harlan 10 aparece una historia, o sea, anterior. Reencuentra a Sam Bronx, en blanco y negro, es una página. Sam Bronx, pues contando historias con distintas caracterizaciones y más escenas, más ilustraciones. Le Quatre sur la Seine es una historia de una página del metro donde Sam Bronx protagoniza, y vamos con Memorias del Espión. Memoirs del Espión es una especie de novelita corta que se publicó en humanoide asociado en francés, con ilustraciones de Clerc, con Phil Perfect y Sam Bronx, que en parte tiene que ver con lo que hemos visto antes, con la historia aquella primera, pero completamente distinta. Una ilustración en blanco y negro que van como encarte en la novela. Aquí hay una ilustración en color que no iba a la novela van a estar en blanco y negro. Vamos viendo, le rompen la oficina, tal, bueno, y acaba. Mocambo Bar, porque aquí empieza, después de una serie de ilustraciones, hay un soufflé de kiwi sur tapiz verde, soufflé de kiwi sobre un tapiz verde, que es también una especie de historia con viñetas, pero bueno. La Noche de Mocambo. La Noche de Mocambo, que es la misma que hemos visto en esta edición, es lo mismo. Aquí la portada es distinta, pero bueno. Entonces encontramos en el bar el que se va, el Sam Bronx, y empieza a contar la historia, pues eso que hemos dicho, donde hay un marinero que habla con Phil Perfect,
se lía la bronca por la chica de turno, las bebidas, las borracheras, la música de... Eso es lo que decíamos antes. No son historias de unos grandes contenidos, pero es esto. Sam Bronx llega al bar definitivo, se pone a hablar con el camarero. El nido de espiones en Alpha Plus, una historia de espionaje. Esta quizás sí que es más canónica en cuanto al género negro, en un ambiente de aislamiento, donde pues se produce un caso de crimen, pero que no sabemos muy bien qué pasa, porque al principio todo es desde una perspectiva subjetiva del protagonista, en un paseo marítimo, hasta que nos damos cuenta de que nada de esto tiene sentido. Está bien, pero está simpático. Los hombres de negro, Phil Perfect, ya un Phil Perfect más modernito. Aparece allí un señor vestido en un guiño a Edgar Pierre Jacobs con un uniforme negro con una M en el pecho, como si fuera la marca amarilla. En fin, es un artista porque está viendo que es un pintor y que le está diciendo que hay unos tipos que le están pues incordiando, que le están imponiendo a hacer unas cosas y le quieren robar arte, que son los hombres de negro que aparecen después. A toda esta, el pintor que ha pedido ayuda al Phil Perfect lo secuestran y el Phil Perfect está tranquilamente tomándose una copa porque está borracho, en el piso, en la habitación de al lado, esperando por si pasaba algo. Es que, son historias que no son muy al uso, pero bueno. Una cuestión de vida o de muerte, una cuestión de vida o muerte. Phil Perfect y Sam Bronx tiene que ir a ver este es el casero, este de la barbita, viene una señora, les plantea la cuestión y nada, el asunto de vida o muerte es una chorrada porque no existe tal, y al final la mujer se va con el casero. Carman Blues, y aquí fíjate que cada vez iremos viendo más cosas de lo que aquí parece el Phil Perfect rodeado de sangre, con todo roto. Piensa que ha sido Sam, encuentra una mujer en la cama, aparece Sam borracho como siempre, con el casero también por allí. En fin, y van viendo que son historias detectivescas, pero que no son tan detectivescas, son de otra manera. Hay las grescas, hay, eso sí, hay ese ambiente del detective clásico de los años 20, 30, incluso 40, por trasladar a la modernidad. Que hay un tipo que está pensando porque es que precisamente es un individuo que está pensando si suicidarse o no, decide que no, pero en eso viene el coche del Phil Perfect con el otro, le pegan el viaje en un puente y ¡paf! Abajo que se va. El tío aparece la boina y el bastón. Y hay un epílogo que es provisional porque la historia sigue vanilla, y ya la historia seguirá, se supone, en otra historia, en otra entrega que ya no está en la noche del Mocambo. La Revue Reche, que es Cóctel 100, esta también son historias cortas. Le Chemin de la Fortune, donde aquí van contando historias Phil Perfect y Sam Bronx, que no son necesariamente un trasunto exacto de la realidad. Dibujo Feliz Año, 1985. La leyenda del rock and roll. Esto se publicó en Metal Heartland, lo he apuntado por aquí, en los números en que se publicó, entre el Metal Heartland, en versión española, entre el 30 y el 46. Son historias cortas donde se une directamente el personaje de Phil Perfect encarnando lo policíaco con el rock. Una Gibbon Thunderbird 505, una guitarra eléctrica, una historia sobre una guitarra eléctrica que había tocado cierto cantante muy conocido. Aquí aparece Elvis Presley, van apareciendo también Chuck Berry, van apareciendo músicos celebérrimos, que va mezclando en esta historia. De ahí la leyenda del rock and roll. Aparecen los Beatles, también, claro, no podía ser de otra manera, la cultura inglesa, y va cada capítulo cerrándose con una interrogacióncita porque va a continuar. Aquí hay un señor con una pistola que es un decepcionado, es un tipo al que le han roto los discos, unos punky, lo que a él le gustaba, que era una música más, Julio Iglesias en particular, menciona. El tío me lo han roto todo. Y se vuelve una especie de pirado que se va cargando a los punky, pero a tiro a la cabeza, a devolver el daño que le han hecho. Después tenemos Hits Bluesa, o sea, sobre el rhythm and blues. Aquí en este caso con Phil Perfect hay un hombre de color que había sido boxeador, que después se dedica al jazz, en el ambiente de jazz, con la gente de los clubs, con una amante que es secretaria también de este ámbito, coros de gospel. En fin, vamos viendo mucha presencia de los Four Tops, mucha presencia de elementos de música. Aparece Duke Ellington, aparece, en fin, mucha gente. Lo que pasa es que desde una perspectiva francesa, Ray Charles aparece aquí también, porque es que si lo pensamos, el noir
se establece, aunque los escritores sean norteamericanos, las colecciones primeras y que van reivindicando el género negro son francesas. O sea que, en fin, son historias sobre rock, sobre música, sobre músicos. Aquí pues vamos viendo eso, Elvis Presley, aquí lo tienen como un millonario, muy parecido a uno que ya conocíamos de Yves Saint. Pues aquí tiene el cadáver de Elvis Presley disecado, que lo rompe en su eterna borrachera el Sam Bronx. Beach Boys, en fin, esto, historias de rock, pues bueno, pues aderezadas con estos personajes, con Phil Perfect. Aquí tenemos a Sinatra, Bing Crosby, habla de Ava Gardner. En fin, este es curioso la cosa. Nueva York After the Dark, New York. También otra historia de canciones con Les Kings Dance Lola. Son historias eso, pues que van mezclando personajes reales de rock y tal. Un americano en París, que es Morrison, el de The Doors, el legendario Doors, y bueno, van viendo hasta que Rivière des Larmes, donde hay una especie de músico retirado que siempre está también borracho, cosa que no desentona con Sam Bronx, sobre todo, aunque Phil Perfect también, pero menos. Lo ayudan porque lo va a atropellar un coche y tal, y bueno, pues nada, pues se emborrachan juntos. Y la canción del año 1983, la última Metal Hammer 46, bueno, pues sobre una canción pues ulterior. Y ya vamos sin más dilación, pues ilustraciones. Aquí tenemos cosas que casi que hemos visto ya un poco en lo anterior, pero vamos viendo esbozos y bocetos para llegar a La muerte en el faro, que es la historia larga, una historia policíaca, una historia de suspense, que es la última así importante que hicieron, basado en una historia de François Landon, que es el que hace el guión. Aquí sí que se ve un poco más de enjundia literaria detrás, porque lo otro, ya lo hemos dicho, lo que le interesaba más es transmitir por los ambientes. Aquí también, también. Y estos personajes, las tropelías que van cometiendo. Pero aquí vamos viendo pues una historia con un poco más de enjundia, y es la más extensa, desde luego. Todo parte de un incendio, de una torre, de una radio tal. Llaman a Phil Perfect, va a ver a un pintor que le puede dar una pista. O sea, van mezclando muchos de los elementos que ya conocemos. Hay este personaje cuyo nombre no recuerdo, es Johnny Bahamas, que ya vimos al final de las leyendas del rock and roll, que bueno, que interviene con él para ayudarle, porque tiene indicios de lo que ha pasado. Entonces vamos viendo que hay una especie de competencia entre la industria, entre gente de la industria del rock and roll, la violencia, las peleas, la agresividad, la violencia, siempre entre gente de mucha pasta, porque esto de gente de la industria del cine, de la música, tal, con el golf, los artistas. Y en el faro hay una chica que es la compañera eventual que es la que le ha hecho que el Phil Perfect intervenga. La han secuestrado, la llevan al faro, donde transcurre todo. Y ahí está, en el faro está el bueno de Sam Bronx. Va llegando tiroteos, peleas, enfrentamientos. Sam Bronx, naturalmente, con el cura de ahí, cogiéndose unos ciegos, poniéndose bien cocido, porque el cura es el que es responsable de gran parte de lo que ha pasado. Hay las confrontaciones, hay que ir al faro, porque el faro está en un islote, hay que ir hasta allí en una barquita. El que va iba a ir un marino allí, pero el que va es alguien que al principio no sabemos qué. Mientras el cura está con Sam Bronx y con Phil Perfect, los directivos de estos, los jefes de la industria, pues siguen confrontándose, siguen peleando entre ellos, que si los pintores, que si los generadores de arte tal, y van yendo cada vez más gente a la zona donde está el faro. Van acudiendo allí por distintas razones, pues van yendo los distintos personajes hasta la confrontación definitiva. Hay lanzamientos de bombas, hay accidentes de coche y de moto en el agua, barcos que van para acá y para allá con tiroteos para coger a los de una banda a los de la otra, que en definitiva cada banda es una facción, o una industria, o una casa, o lo que sea, porque son delincuentes de este tipo. Entonces nada, allí se van, pero hay naufragios, hay unos que van en un hidropedal. La chica Vanina pues también va al agua a parar, hay uno que se lanza a rescatarla, Phil Perfect por allí con lo suyo, que se lanza a rescatarla y la saca del agua.
En fin, hay tiroteo. Aquí la gracia está en la acción trepidante. O sea, aquí realmente el fondo nos interesa. Pam, 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 tiros, 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 tiros. O sea, aquí hay páginas enteras de pau, pau, pau. Pau son los disparos, la onomatopeya del disparo. Se lanzan granadas, se lanzan bombas, explosiones, persecuciones, hasta que, bueno, pues lógicamente hay quien se lleva el gato al agua, que es uno de los de una banda, pero le pega a la manina con la maleta a la cabeza, pero se desequilibra, cae al agua y una bomba explota, aparece un submarino con el fiambre del tío allí encima y ven que son los rusos. Y entonces lo que pasa es que hacen como si todo hubiera sido, pues mira, una especie de historia de espionaje. Aquí lo que era es una trama de espionaje industrial, podríamos decir, o sea, de delincuencia, de mafia, de una casa enfrentada con otra y al final se llevan las tortas uno que pasaba por allí en el submarino. No deja de tener gracia, pero vamos. Y después tenemos aquí más ilustraciones, más bocetos, pues eso. Hasta llegar, aquí hay una historia de 6 tiras, L'Image Rouge, que esto es lo último que ha hecho de estos personajes que como veremos, es una especie de historia sin historia. Hay una pequeña parte que son unas páginas, que son estas que vemos aquí al Spirit, una especie de Spirit. Hay un crimen, hay un tipo que le ha caído una piedra encima, otro que no sabe si ha saltado o lo han tirado por una ventana desde una altura. También en el mundo del arte, también en el mundo de los tugurios, de los garitos, con las chicas, con los tiros, como siempre, como no podía ser de otra manera, los tiroteos extensos allí en un ámbito pues, que podía ser La Vega o algo por el estilo. Hasta que, y hay un pájaro, un guiño también al halcón maltés, que es donde está la clave de la historia. Y esto se acompaña, Phil Perfect y Sam Bronx, de una serie de elementos como de fotos, que podían decirse, de fotografía sobre la historia, que son esta especie de viñetas como de portada, que completan la historia. Bueno, pues nada, pues una especie de añadido sobre la historia. Todas estas viñetas que van apareciendo, como que van de prensa, que no tienen nada que ver, son como portadas distintas, pero que no tienen nada que ver con lo que hemos visto, pero se llama igual. Y bueno, pues 2001, combate los L'Image Rouge, combate con tal, haciendo esto, comprando esto, tal, y bueno, y concluye este integral, que en mi opinión es maravilloso. Aquí sale una foto de Serge Clerc en 1982, que luego no es el Serge Clerc posterior, claro, porque es que aquí era muy jovencito. Y bueno, pues nada, tenía 29 años en este momento. No, 29, no, 25 años tenía entonces. A mí me parece que es un cómic que evidentemente tiene una cierta provisionalidad, en tanto no transmite una historia al uso, tiene esa excesiva quizá carga de inmediatez de lo que había en aquella época, que no ha perdurado. Algunas cosas sí, pero otras no. Entonces, esa provisionalidad también le da un cierto aura de legendario, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que habla de Phil Perfect y no lo ha leído entero. Porque yo sí conocen todo la Metal Slug, que podríamos decir que casi que la mitad o 2 tercios de la obra. Pero falta, sobre todo, esa historia de espionaje, que vuelvo a repetir, es que es lo mismo, es un poco más de lo mismo. Aquí lo que no nos interesa quién ha hecho qué, ni cómo ha sucedido esto, ni por qué, sino el hecho en sí de suceder las cosas, de cómo va pasando los enfrentamientos, la acción constante, y eso es lo que constituye esta historia, que por eso digo, en cierta manera Yves Salant también era así. Yves Salant, las tramas sí se centraban más en la fábula, en los argumentos, pero eran unos argumentos también mínimos, eran muy cortitos, aunque muy interesantes, igual que esto. O sea, tú aquí dices, bueno, aquí hay un tipo al que hay un tío que asesina a unos punky, ¿por qué? Porque le han roto su colección de una iglesia y tal. O sea, aquí lo orienta un poco más a algo pues absurdo, algo sin sentido, como en cierta manera era, digamos, la trascendencia se sentía en aquella época. Es decir, como algo inexistente, algo que no tiene ningún sentido, ni que le interesa a nadie. Aquí estos personajes de Phil Perfect, que como hemos visto es protagonista tanto como Sam Bronx, pues van encontrándose en situaciones, casi siempre de borrachera, casi siempre de violencia, de agresividad, con chicas por medio también. Y bueno, pues según le van viniendo, lo van afrontando como se les ocurre, de forma improvisada. Y eso son las historias de Phil Perfect. A mí me parece un personaje muy sano, muy interesante y muy divertido, sobre todo muy divertido, sobre todo la faceta de Sam Bronx.
y muy representativo de un cómic de una época que fue muy, muy intensa y muy bonita. Y por eso lo hemos querido traer al canal con eso, con esta parte, que esta parte y más, porque ya hemos señalado, también se publicó en Metal Hurlant, pero todas las leyendas del rock no, las leyendas del rock sí que apareció en la revista, pero no está en tomo. Y por supuesto La muerte en el faro y esas otras novelas ilustradas y otra serie de ilustraciones que hemos ido mostrando de este integral que solamente están aquí. ¿Que tiene ocasión de leerlo? No te vas a arrepentir, te va a divertir muchísimo porque es que es muy divertido y además es que es interesante, es que gusta y además es muy bonita también, no he enfatizado lo suficiente, pero quizás habría que destacarlo, la estética y la exposición plástica de la historia. O sea, esos dibujos que pueden parecer sobrios con cierta geometría, ¿verdad? Unas líneas rectas, unas tal, o círculos. Y ese color, que el color casi siempre lo pone él, porque más lo pone. Texto, dibujo, color, Serge Clarke. En alguna ocasión, como La muerte del faro, el guión no es de él, y seguramente los colores no serán todos de él, pero de luego sí están siguiendo el modelo que él implantó en sus propios dibujos, con sus propios coloridos, que son muy bonitos, además son muy, muy llamativos, y eso es esas sensaciones de esa época, de esos tugurios, de esos lugares, de esas zonas donde pasaba esto, lo que nos transmite en una clave, yo creo que de humor, y por eso dije al principio, y de una cierta nostalgia, pero una nostalgia, a ver, artística, no real, de esa época de los detectives, donde los detectives iban por aquí y por allí, se salían con la suya porque eran listos, recibían palizas, pero también se acostaban con las clientas de turno, con las mujeres de los clientes de turno, a capricho, en fin, hacían lo que les daba la gana un poco. Pues un poco viene a ser esto, diciendo esto ya no existe y es la decadencia de esos personajes, encarnados en Phil Perfect y Sam Bronx. Y eso es lo que tenemos que contar hoy. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, pues te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, te puedes suscribir, que no, así nos echa una mano para poder seguir haciendo cosas. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.